Miguel Ángel, voy primero con Miriam, que es la primera vez que está aquí con nosotros. Adelante. Miriam, la otra la descubrí por Twitter, me gustó las cosas que ponía, vi que además estaba colaborando con, para mí, un programón que es La Tribu en Radio Marca, y dije yo, chica, tengo que decirle, oye, que si algún día que pasase por aquí. Y ella me dijo, pues claro que sí, Rubén, claro que sí. Claro. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo va todo? Pues muy bien, todo muy bien. Aquí estoy en el pueblo huyendo un poco del calor de Madrid y, bueno, huyendo del calor de Madrid me vengo aquí y hace el mismo calor, o sea que 37 gradazos, 38 gradazos hoy marcaban en Madrid. Yo he decidido no salir porque no estaba el día para salir. Y oye, cómo no, una trifurca que nunca está mal. Miguel Ángel Burgos, vuelve a repetir por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas a todos, ¿qué tal? Pues bien, aquí estamos también huyendo un poco de calor, pero yo en casa, la verdad. Yo en casa aquí con el ventilador como se puede, pero bueno, todo bien, encantado de estar aquí un día más. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, pues vamos a ponernos un poco en faena. Ha habido movimiento de dorsales, ha habido partido amistoso del Real Madrid, ha habido cositas que hablar. Primero os pregunto un poco por ese movimiento de dorsales. Hace unos 3-4 días creo que algunos informaron de que podía llevar Gonzalo el 9 en el Real Madrid. Finalmente no ha sido así. Ayer el Real Madrid, previamente informado por Mario Cortagana, que desde aquí evidentemente le mandamos un saludo, amigo del canal, informó que iba a ser finalmente Hendrik. Y bueno, pues ese ha sido el cambio. Yo lo dije desde el primer día, me parecía lo más lógico porque Hendrik lleva más tiempo, porque creo que al final en tema marketing puede vender algo más, por el tema de ser de Brasil, por vender en Sudamérica y porque además, oye, pues yo creo que es un proyecto del Real Madrid, Hendrik, y le da ese 9. No sé cómo lo has vivido todo esto, Miriam. ¿Tú eras de GG9 o de Hendrik 9? a ver, yo creo que Gonzalo merece, o sea, no que mereciese, sino que lo hubiese portado, o sea, tendría más sentido, ya que es un 9 mucho más puro que Endrick. Al final a mí Endrick me parece un delantero espectacular, pero diferente a Gonzalo. Entonces, como 9 referencia, creo que Gonzalo. Que lo lleva Endrick, perfecto, porque me parece que confían en él y que lo que se decía de que iba a salir cedido y tal, creo que se corta todo tipo de especulación dándole el 9 del Real Madrid a Endrick. Sí, porque a mí me pasaba todo lo contrario. Cuando vi que no le iban a dar el 9 o eso se informaba, digo, ostras, a ver si es que realmente igual hay una cesión del Claro. jugador, ¿no? Mi Ángel, ¿cómo lo viviste tú? Bueno, yo justo en la última tertulia en la que estuve, en la única que ¿Sí? he estado, justo hablamos del tema del 9, de que se lo iban a dar a Gonzalo y demás. Dentro de, para mí, la poca importancia que tiene, creo que lo comenté aquí, o sea, lo normal hubiera sido dárselo a Hendrik primero por antigüedad, o bueno, que lo de la antigüedad da un poco igual, ¿no? Porque también estaba el tema de Güler, el 10, Kylian Mbappé, pero al final creo que es un tema distinto. Creo que evidentemente son incomparables a nivel de marketing Mbappé con el resto. Y en el caso de Hendrik y Gonzalo, creo que sí ha afectado más el tema de la antigüedad, el tema de la inversión que ha hecho el Real Madrid con el brasileño, que son unos 70 millones de euros si sumas todas las variables y demás. Y creo que es lo que has dicho tú, Rubén, era lo lógico, porque al final es un delantero en el que confía la directiva y por mucho que, como haya dicho Miriam, igual por 9, por características, pues Gonzalo es más delantero centro y puede cumplir más con ese número, ¿no? Pero creo que al final en el Madrid, entre el marketing, la antigüedad y todo, al final era un poco el paso lógico, el paso previo, no meterle tanta presión tanto a Gonzalo de primeras igual. ¿Creéis en la mística de números? Creo que es un debate interesante, ¿no? Dice Miguel Ángel que es verdad que al final el número de que te pone en la espalda no te va a hacer mejor o peor jugador, pero ¿creéis que es muy importante elegir bien un dorsal en un equipo? Yo hablo ya también incluso mentalmente el jugador, evidentemente económicamente sí sabemos que eso mejora, pero ¿crees que puede ser importante el dorsal en un jugador, Midi? Yo creo que después de que Mariano llevase el 7 de Cristiano Ronaldo, creo que el número da exactamente igual en el Real Madrid. O sea, al final, bueno, creo que en el Real Madrid y en todos los equipos hemos visto que el 10 del Barça lo llevaba Ansu Fati. Entonces, creo que un número no hace. Mbappé este año que quiere el 9, maravilloso. Hemos visto que llevaba el 10 que llevaba el 9 y que ha metido 45 goles. Entonces, al final, para mí el número no es algo importante y sobre todo lo que digo, después de que el 7 de Cristiano lo heredase Mariano, ya ha perdido todo tipo de credibilidad lo del número del Real Madrid. O sea que no, tú tampoco eres, ¿no? Bien, ya me lo No, has no, dejado claro. no. A ti también te da igual, ¿no? A El número que mí lleve. Gonzalo con el 16 creo que va a meter más de 20 goles esta temporada. Entonces, ¿Esa es tu apuesta? Mirita, ¿la estás jugando ya a saco? 25. 20, o 25 sea, porque creo que no va a ser titular 100%. O sea que yo creo que después de haber visto el Madrid PSG,
Vinicius, Gonzalo, Mbappé, no sé si va a funcionar del todo. Creo que habrá partidos en los que Gonzalo no juegue, así que voy a poner 25. ¿Que veo que juega titular todos los partidos? 30. Sí, sí. Venga, perfecto. Te Ojo, la estás jugando. Ojo, me estás ojo la dejando clip, apuesta. Miriam, me Te la estás dejo, dejando te la clip. dejo. Miguel Ángel, ¿tú no crees en esto? ¿O sí crees porque yo sí que era de las personas que, joder, dependiendo de la camiseta con el dorsal que tuviera el jugador, pues te llamaba más, ¿no? O cuando te vas a comprar una camiseta, ya no del Madrid o cualquier equipo. A ver, yo creo que es importante, o sea, tampoco es lo más importante porque al final es lo que habéis dicho, por ejemplo, Cristiano en su primera temporada llevó el 9, luego se ha hecho leyenda con el 7, con su número, y realmente no es lo más importante, pero creo que a nivel de jugador en el fútbol de hoy en día, de tanta red social, de tanta fotito y más, creo que al final el número no es que haya lo que has dicho tú como has comentado, el término al principio. En cuanto bueno, se puede decir como aura, ¿no? Sí, Para bueno, querer comprar un claro, o marketingiano, ¿no? sea, De querer comprar la camiseta. creo que es importante en ese sentido. O sea, luego, evidentemente, rendir no te va a hacer rendir más llevar el 7 o llevar el 9, por lo que ha dicho Miriam. Mariano llevó el 7 y no le hizo aquí ningún bien al Madrid, por así decirlo, ¿no? Creo que es poco importante, pero a nivel de autoestima, por ejemplo, yo relacionándolo un poco con lo de Hendrik, creo que, fíjate, con Hendrik le puede venir bien, porque al final viene de una temporada en la que ha jugado poco, ha sido poco importante y en lo poco que ha jugado ha demostrado que puede jugar en el Real Madrid. Creo que mentalmente el tema de la lesión y el tema de que Gonzalo le haya quitado el puesto, por así decirlo, pues el tema de darle el 9 le puede venir bien anímicamente. Ya no tanto como aura, como marketing o como otra cosa, pero sí anímicamente, perdón. A Gonzalo le hubiera venido bien, por supuesto, pero creo que Gonzalo es un tío que en la cantera pues ha llevado el 7, no sé cuál número más ha llevado en otras categorías, igual le da un poco más igual, ¿no? Y creo que era lo más lógico, más allá del aura, del marketing y demás. Yo creo que eso es importante, ¿no? Evidentemente el A jugador ver, lo que quería era jugar en el primer equipo, ¿no, Miriam? yo creo que lo que le hace falta a Andrick no es el número, es oportunidad, es bastante más de la que le dio Ancelotti, porque al final hemos visto que es un futbolista que cuando ha salido ha rendido. O sea, yo creo que no se puede decir que Enrique ha hecho una mala temporada, todo lo contrario, el chico cada vez que ha salido ha rendido, incluso ha marcado casi, no te digo casi siempre, pero ha marcado muchos goles importantes y yo creo que lo que le hace falta es confianza, independientemente del número que lleve. Sí, justo. Al final es que yo es que cuento ya con la confianza, ¿no? Creo que con Xabi Alonso va a jugar más. Entonces, el número es como un añadido, más allá de que le importe más o menos. Y de hecho, incluso, no sé si Mario Cortegana dijo que no lo había pedido como tal, que no es que le haya tocado, pero que le tocaba elegir, por así decirlo. Es que me A mí, parece un jugador muy correcto, Enrique, personalmente. sí, o sea, yo creo que es un tío que se Sí. comporta, se está comportando muy bien, siendo un chico muy joven que cambia de país y que al final también estas cosas afectan. Siempre lo hemos visto, además en los brasileños sobre todo. Por cierto, voy a leer el comentario este de Statham, del sinvergüenza de Statham. Dice, lo importante de la camiseta del Real Madrid está delante, no detrás. Espabila, Rubén, va. Statham, ¿quieres que te diga, Tronqui? O sea, cuando quieras te veo por aquí, por estos lares. Dicho esto, has dicho una cosa que me parece interesante, Miriam. Has dicho el tema de la injusticia, ¿no? Con Hendrik el año pasado. ¿Sentías esa injusticia con Hendrik y con alguno más? No sé si te Hombre, pasó algo de decir, oye, esto creo que estuvo muy mal gestionado y sobre sí. todo, ¿qué estuvo sobrepuesto en el terreno de juego? Me explico, a lo mejor había minutos que quitarle a alguien, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Yo personalmente creo que Ancelotti, no te digo que haya sido injusto, te digo que no ha sido justo con por ejemplo, con la gente de la cantera. Al final, a mí, con alguien con el que me pareció injustísimo, por ejemplo, fue con Víctor Muñoz, que no había debutado en Liga y le sacó en el Camp Nou jugándote la Liga. Pues el chaval falló un gol propio de un debutante en un Madrid-Barça en Montjuic lleno. Entonces yo sí que creo que pudo gestionar un poco diferente el tema de darle minutos a los chicos, sobre todo porque hubo un rato de la temporada que no tenía lateral derecho. Entonces empezó ahí a hacer experimentos cuando lo normal hubiese sido sacar al lateral de Castilla, que al final por lo menos es lateral. Entonces sí que creo que también el tema de gestión de minutos de Arda Güler no fue el adecuado, porque hubo un tramo de la temporada en el que no le sacaba nada, luego le sacó titular en Anfield, luego para mí ahí no fue muy justo y con Brahim tampoco. Con Brahim a Ancelotti le costó arrancar, luego sí que es verdad que le dio minutos, a final de temporada volvió a tener menos protagonismo, pero sí que creo que podía haber gestionado mejor el tema de darle minutos a los chicos de la cantera, porque era incomprensible que el Madrid tenía falta de gol y que no sacase a Gonzalo cuando llevaba 30 goles en el Castilla y cuando salió contra el Leganés y viste que era un 9 que tenía gol y que con el cabezazo que dio te dio a entender que era un 9 puro y que era un 9 que tenía gol.
Y yo creo que, bueno, minutos de más, sí que creo que a Rodrigo, que creo que hay un punto medio entre todo y nada, ¿sabes? Al final a Rodrigo se lo cargó directamente y no le volvió a sacar, es más, no le convocó ni con Brasil, que decían que estaba lesionado. Veremos a ver si le lleva ahora, pero yo creo que la gestión de Rodrigo ha sido complicada. Sobre todo el final de temporada, que fue muy Sí. llamativo todo lo que ocurrió, con lesiones casi sin partes médicos, bueno, pues cosas que pasaron. Miguel Ángel, tú no sé cómo lo viviste, lo de la temporada pasada. Hay que recordar, por cierto, que siempre me gusta recordar, que Hendrik fue el máximo goleador de la Copa, teniendo minutos residuales. Es verdad que en Copa tuvo más presencia, pero fue el máximo goleador de la Copa. Perdona, Miguel, dime. No, sí, yo voy un poco al hilo de Miriam. Creo que fue demasiado injusto con algunos futbolistas. Creo que el tema de Güler le castigó demasiado tras ese partido frente a Liverpool, que yo creo que todos coincidimos en que quizás a Güler en el primer tramo de temporada se decía que no le daba los minutos suficientes. Quizás le dio más minutos de los que de verdad nos pensábamos, pero creo que no tuvo la paciencia suficiente. Y creo que era muy fácil cuando jugaba un partido de titular, por ejemplo, me acuerdo contra el Leganés, juego de titular, me acuerdo también contra el Valladolid en ese inicio, contra el Liverpool cuando Vinicius se lesiona. Me parece que quiso confiar en él, pero luego lo que veía no le convencía y, por ejemplo, con Rodrigo no le convencía, pero le mantenía, pero con Güler al contrario, o sea, no le convencía o le gustaba menos y era muy fácil quitarlo y además siempre era el primer cambio. Creo que con Güler fue injusto, con Hendrik fue más injusto todavía porque es lo que habéis dicho, creo que fue titular en la Copa del Rey y en un partido de Liga y uno de Champions, el de Lille y un partido de Liga contra el Mallorca que yo recuerde, o contra el Sevilla también, pero nada más y me parece que es que al final si el Madrid pudo llegar a esa final de Copa, en parte fue por Hendrik. Me parece que, por ejemplo, ya no te hablo de los partidos primeros, ahora mismo no me recuerdo los rivales que nos enfrentamos al principio, pero contra el Celta de Vigo te salva Hendrik, contra la Real Sociedad te salva Hendrik, entonces me parece que fue... Sí, que fue importante y no se le premió con minutos, ¿no? Quizás son minutos de más importantes, ¿no? Durante la liga. Sí, al final. Y es que creo que es un tema muy diferente al del portero, porque, por ejemplo, también Ancelotti confió mucho en Lunin para la Copa, luego llega a la final y, oye, pone a Courtois porque al final es una final y lo que quieras. Pero al final, cuando hablamos de futbolistas de campo, por así decirlo, quitando a porteros, evidentemente tú tienes que contar con los futbolistas de cara a cambios, de cara a ser revulsivos, de cara a que hay 50, 60, 70 partidos, no sé cuántos ha jugado el Madrid esta temporada, y creo que Hendrik es que no sé si ha llegado a 1.500 minutos jugados, que eso es muy poco para lo que es el Real Madrid, para lo que es Hendrik y para lo que tendría que haber jugado en su primera temporada. Oye, voy a dejar esta pregunta, me parece muy interesante, de Óscar Domínguez. Dicen, ¿qué línea creéis que el Real Madrid es superior al Barcelona? Luego os la voy a hacer, ¿vale? Pues vamos línea por línea, portería, defensa, centro del campo y delantera. Pero antes, estábamos hablando del tema de lo de el ser justo con los jugadores. Y yo, no sé si con Miguel Ángel lo toqué esto, pero lo toco mucho en estas tertulias porque a mí me sigue asustando el tema de que si finalmente se queda Rodrigo, el Madrid tiene muchos jugadores arriba. Tiene dos jugadores que para mí van a jugar muchos minutos, que son Mbappé y Vinicius, pues porque sí, porque son las dos estrellas del equipo en este caso, y me parece que hay para jugarse una posición o no, porque veremos cómo juega Xabi Alonso con qué esquema, hay varios ahí. Pienso en Brahim, pienso en Mastantuono, Hendrik, Gonzalo, más por esa zona estoy diciendo, porque creo que Arda Güler quizás va a jugar más de medio centro. Es cierto que Jude Bellingham se va a perder 3 meses, pero en algún momento tiene que volver. Y es un jugador que creo que es titular en este equipo. ¿Creéis que puede pecar de eso, Xabi Alonso, de no darse cuenta de que a lo mejor son demasiados jugadores? ¿O por el contrario creéis que a lo mejor Xabi Alonso va a decir, oye, si tengo que sentar a Mbappé en algún momento, lo voy a sentar, no tengo ningún problema, y si tengo que sentar a Vinicius, lo voy a sentar? No sé cómo lo ves tú, Miri. Bueno, yo que al final creo que en el Mundial nos ha dejado como unas pequeñas pistas de que a Vinicius se le puede quitar. Y es verdad que, por ejemplo, Vinicius, para mí, no ha hecho un Mundial de clubes magnífico, es decir, creo que está muy por debajo de su nivel y que también creo que un banquillazo a tiempo puede venir bien. O sea, tú al final, si un futbolista no juega bien, lo mejor es que lo sientes porque hay otro que está en mejor momento de la temporada. Entonces, yo creo que tener de más nunca es malo, porque al final hay partidos para todos, está la Copa, está la Liga, que es súper larga y creo que hay que saber gestionar
que hay muchos minutos y lo que no puede ser es como el año pasado que jugasen todos lo mismo. O sea, creo que Fede jugó absolutamente todo. Está bien Y tener lesionado futbolistas con jugó, ¿eh? los... Y Claro, lesionado está jugó bien aparte. tener futbolistas con lo que rotar y tener diferentes opciones. Al final tienes muchos esquemas diferentes porque cada equipo es un mundo y cada equipo puede venir mejor un sistema, otro, un jugador, otro. Y yo creo que, por ejemplo, Brahim sí que creo que lo va a probar más también en el centro del campo, porque es de ahí donde a lo mejor puede flojear el Real Madrid, pero que no creo que haya futbolistas de más, precisamente en el Madrid, al O sea que contrario, tú, creo que... incluso aunque se quede Rodrigo. No, no, sí, 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 es que yo creo y voy a ser, creo que voy a ser no popular, ¿no? Porque la gente está deseando que se vaya Rodrigo. Yo creo que Rodrigo con confianza es muy bueno. Lo que pasa que, primero, que no es lateral, que no es extremo derecho y que creo que es un jugador complicado de gestionar, pero que si en algún momento Xavi da con la tecla de cómo gestionarlo, puede ser, ya no te digo de revulsivo, de titular, a mí me parece muy bueno Rodrigo. O sea que tú no descartas, ¿no? Que pueda ser incluso titular en este equipo, si se queda. No, 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 para nada. O sea, es que al final es que hay partidos para todo. No, no van a jugar todos los partidos Vinicius, Gonzalo, Mbappé. Eso que, vamos, yo creo que todos los que somos del Real Madrid lo tenemos que tener claro. Y que hay partidos para todos y que no creo que Rodrigo sea un futbolista como para no sacarlo. ¿Cómo lo ves tú, Miguel Ángel Burgos? El tema de los minutos, de si se queda finalmente Rodrigo. Yo en este sí que pienso diferente. Yo creo que puede ser un problema, sobre todo porque creo que los jugadores son muy egoístas. Por lo general, siempre quieren jugar y eso puede generar problemas. Y no es tan fácil gestionar esas cosas, sobre todo cuando hay tanto talento, que eso es una suerte, pero a la vez también puede ser un problema. ¿Tú cómo lo ves, Miguel Ángel? Sí, yo difiero un poco también de Miriam, comparto un poco tu opinión, Rubén. Creo que quizás arriba sobre un jugador, creo que desde mi punto de vista el que sobra es un poco Rodrigo, porque bueno, creo que su ciclo ha terminado, creo que es un poco la opinión de mucha parte del madridismo. Y creo que, a ver, en cuanto a si Rodrigo se queda, que es lo más probable ahora mismo, siendo sinceros, creo que lo más probable es que ahora mismo se quede en el Madrid. Si Rodrigo se queda, ¿puede ser titular? Hombre, yo creo que todos sabemos que tiene un talento como no tiene otro y quizás quitando a Vinicius y Mbappé por talento puro, quizás sea el mejor del resto, por talento puro hablo, ¿eh? Pero yo creo que a Rodrigo le ha molestado incluso en el Madrid cuando jugaba fuera de posición. Yo creo que ahora que incluso parte desde el banquillo, el tema del hambre, de las ganas con las que pueda salir al terreno de juego, creo que le van a restar mucho. Creo que, por ejemplo, en tema de hambre, de confianza, de creer en sí mismo, creo que, por ejemplo, Endrick o Gonzalo o Mastantuono, que viene bueno, que viene con muchísimo, ¿cómo se dice? Con muchísimo fútbol por Hype, detrás, por sí, delante, sí, con muchísimo hype. Al final creo que le van a superar de momento en este inicio. Oye, que luego yo no descarto que, por ejemplo, Vinicius juegue mal o Vinicius, imagínate que cae lesionado 2 meses y Rodrigo tiene que jugar en la izquierda. No descarto que esos 2 meses cambien la temporada de Rodrigo. Pero al final creo que parte desde un sitio muy por detrás del que ha partido durante otras temporadas y creo que mentalmente es un futbolista que está por detrás de otros jugadores. Que oye, que es lo que he dicho, que luego me puede callar la boca y coge y en 2 meses se hace con el puesto titular. Pero ahora mismo le veo complicado que pueda tener los minutos que de verdad quiere en el sitio que de verdad desea. Partiendo de que yo estoy de acuerdo con Miguel Ángel, que a mí Rodrigo me parece un jugadorazo, creo que técnicamente, incluso técnicamente me parece mejor que Vinicius, es un jugador que tiene una calidad vamos, que cualquier equipo, por eso me extraña que no haya ofertas por Rodrigo. Creo que para mí él no es un jugador regular a la hora de echarse el equipo a la espalda. Pero mira, me parece muy interesante porque Miriam, que tiene la otra posición, ¿no? En la posición de, oye, que se quede, y que luche por el puesto. Mi pregunta es, mira, si tú fueras Rodrigo, ¿realmente te quedarías? ¿O esperarías, quiero decir, una salida porque ves que, oye, creo que el final del Mundial de Clubes, Xabi Alonso creo que le estuvo diciendo cosas con esas suplencias, Sí. con esa falta de minutos. ¿Qué harías tú si fuera Rodrigo? Hombre, yo creo que Xavi le mandó un mensaje muy claro en el Mundial. Entonces, yo no sé personalmente lo que habrá hablado Xavi con el futbolista. Yo creo que además es un entrenador muy claro. Entonces, si no cuenta con él, evidentemente yo buscaría una salida. Me extraña que no se haya ido ya, porque lleva todo el verano sonando Liverpool, Bayern, ahora Tottenham con la salida de Son. Yo creo que ya se habría ido. Y también creo que tenemos que esperar un poco a ver cómo llega Mastantuono, porque al final no deja de ser un chico de 18 años, que yo creo que viniendo de River, pues hablando mal y pronto, no creo que se cague.
pero el Real Madrid es el Real Madrid y ver el Bernabéu con 80.000 personas no lo llevan bien muchos futbolistas. De hecho, hemos visto jugadores aquí como por ejemplo Hazard, que eran súper estrellas y vinieron al Madrid y se les apagó la luz así tan rápido como vinieron. Entonces, creo que es un chaval de 18 años y que tampoco hay que ponerle la presión que se le está poniendo cuando no le... Yo no veo fútbol argentino y creo que mucha gente tampoco. Entonces, creo que se le está poniendo una presión que no es correspondida, sobre todo por su edad. O sea, viene siendo muy bueno, viene siendo convocado con Argentina, pero hay que tener paciencia porque puede ser que el chico, cambiando de país, cambiando de liga, cambiando y poniéndose la camiseta del Real Madrid, que no sea tanto como la gente piensa. Entonces, creo que hay que dejarle primero que carbure y luego ver cómo sale. Entonces, yo siendo Rodrigo, si viendo como tal, tampoco, yo me quedaba, porque es que es bueno. Sí, yo ya he visto que a ti, Rodrigo, te gusta, eso lo Y tengo clarísimo. haciendo la pregunta inversa, si yo fuese el Real Madrid, por menos de 100 millones de euros no lo vendía. Bueno, eso, aparte que es una cosa que el Madrid lo Claro. deja claro. Lo que pasa es que es verdad que luego yo estoy de acuerdo en que si llegara una oferta de 85, Sí, que evidentemente yo creo que lo van a vender porque están deseando venderlo, pero yo no lo regalaría ni mucho menos porque luego por cualquiera te piden una millonada. bueno, eso ya lo hemos sabido, aquí lo hemos hablado muchas veces, que si tocas la puerta y eres del Real Madrid, cada toque son 10 millones más a lo que ya costaba el jugador. Yo no sé si Miguel Ángel cree que se va a mover. ¿Tú crees que finalmente va a salir? ¿Crees que estos últimos días de agosto van a entrar las prisas tanto al propio jugador como incluso al Real Madrid de decir, oye, prefiero que sacarlo porque va a ser lo mejor para él y lo mejor para el equipo? ¿Tú qué crees que puede pasar estos últimos días de agosto? A ver, es lo que ha dicho Miriam. Si hubiera querido salir, creo que ya se habría movido todo lo Claro. suficiente. Veo complicado que salga por el simple hecho de que al final, de los 17 intereses que ha habido, ninguno, salvo el Tottenham, ha tenido un contacto directo con Rodrigo. ¿Qué pasa? Que hay situaciones en el mercado, el tema de, por ejemplo, que el Liverpool no termina de cerrar lo de Isaac, que ahora, por ejemplo, el Bayern de Múnich, que es una de mis pedradas, que quiere vender a Coman y se va a quedar sin delanteros, no termina tampoco de cerrar a otro. También ha sonado, bueno, multitud de clubes, el Paris Saint-Germain con lo de Barcolá, que puede salir. Al final hay situaciones que te abren esa posibilidad de que pueda ir alguno a por Rodrigo en estos últimos días. Creo que además fue Iñaki Angulo también que lo dijo, que el plan de Rodrigo era un poco esperar para quizás rebajar un poco el precio final y llevarse Sí. la diferencia él en su contrato como prima, algo así, ¿no? Creo que puede ser esa la estrategia, pero la realidad es que yo lo veo muy complicado porque al final ningún equipo ha tenido el interés suficiente y se ha mostrado lo fuerte que se debería haber mostrado por un futbolista como Rodrigo. También el Arsenal, por ejemplo, que ha sonado o lleva sonando desde mayo y al final ha fichado a Gyökeres, Madueke, suena Eze por delante de él. Entonces, al final todo eso me hace restarle las posibilidades de salir, pero creo que hay situaciones de mercado que te tienen que tener con digamos, un poco en alerta, porque, bueno, creo que es un futbolista, además añadir a lo que ha dicho Miriam, que es verdad que creo que el Real Madrid no aceptaría menos de 100, pero estamos ante una situación en que puede ser peligroso en cuanto a que se pueda devaluar. Lo digo porque Rodrigo en año de Mundial no quiere, o al menos no se ha buscado una salida tan inmediata, puede que juegue pocos minutos y a lo mejor este año te llega una oferta por 80, el Madrid la rechaza y a lo mejor esos 80 dentro de un año los hubieras agradecido. Que es verdad que el fútbol cambia muy pronto, pero en una temporada en la que viene de ser titular indiscutible en el Real Madrid Carlo Ancelotti, si no te ofrecen 90, 100, si te viene uno con 80, creo que estamos en situación de poder aceptarla. Porque, como digo, en un año a lo mejor esos 80 los hubieras agradecido teniendo en cuenta que a lo mejor tiene menos minutos y se devalúa. Hablando de eso, antes de nada, tenemos de los dos lados. Tenemos a Biz que dice bien Miriam, es la única tertuliana que dice algo lógico, así que nosotros solo decimos cosas ilógicas, Miguel Ángel. Todos están deseando que se vaya Rodrigo. Y luego, quiero destacar este mensaje de Guillo Barrios, me dejaba y dice, si llegara una oferta de 85 lo llevaré al aeropuerto hasta Eloy Lecina, si no fuera porque casi siempre está de resaca. Pobre Eloy, dejar al pobre Eloy, que bastante tiene que el otro día tertulia, trabajó y tertulia. Es un hombre de verdad que vamos, que está hecho... Deberían hacerle una estatua en Barcelona con su cabeza. Aparcando tema, Rodrigo, que yo creo que ya seguramente podremos hablar más adelante sobre ello. Quiero que me contéis un poco qué expectativas tenéis con Xabi Alonso. Yo siento que evidentemente hay mucha ilusión porque creo que es un cambio
entender lo que decir, drástico de estilo de entrenador. Creo que el Real Madrid venía de unos entrenadores muy, muy parecidos en cuanto a lo que eran Zidane y Ancelotti, ¿no? Porque intervencionistas, muy del grupo, muy inteligentes a la hora de gestionar el equipo, sabía tratar a las estrellas. Yo creo que Xabi Alonso es un entrenador que no sé si sabe o no tratar a las estrellas porque viene de haber estado en el Bayer Leverkusen, pero sí que es verdad que ha demostrado que es muy intervencionista, ¿no? El Real Madrid es un equipo que por lo general no ha tenido entrenadores intervencionistas más allá del mítico recordado que era José Mourinho, ¿no? En aquellas temporadas con el Real Madrid. ¿Os dan buenas vibes el tema de has visto que me pongo con inglés y todo? Joder, madre, ¿cómo estoy? ¿Os da buenas vibras el Xabi Alonso en el Madrid o todavía os genera dudas de que pueda funcionar un entrenador de este tipo? No el propio Xabi Alonso, ¿eh? A ver, yo creo que Xabi Alonso puede pecar de tener mucha confianza en algo. Es decir, hemos visto cómo ha venido y en un Mundial de Clubes ha puesto a Gonzalo, y ha ido con Gonzalo hasta el final. Y teniendo disponible a Mbappé, no puedes no sacarlo, pero no ha quitado a Gonzalo. Él, con su apuesta hasta el final, se queda con el chaval esta temporada en el primer equipo y creo que ha sido muy claro. A Vinicius le ha quitado un par de partidos, es verdad que casi al final, pero le ha quitado como diciendo, eres reemplazable también en este equipo, y yo creo que viene de un Bayer Leverkusen que ha ganado una Bundesliga con lo que eso supone. Entonces, creo que claro que puede funcionar y sobre todo que ya hemos visto que está subiendo a chavales a entrenar al primer equipo, como a Pitarch, como a Guado, como a Mario Martín. Creo que eso dice mucho y que creo que los chicos van a tener oportunidad. Entonces, yo estoy muy ilusionada. Luego vendrá el golpetazo a mitad de temporada. No, Miriam, pero no digas eso, por Dios. Hay que tener, Luego hay que vendrá, tener... porque estoy tan sumamente ilusionada que no puede ser, porque entonces vamos a ganar todo. Tú ya le pides todo, tú ya le pides todo. Yo Miguel todo, Ángel, por ¿cómo lo supuesto, ves claro. tú? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo sinceramente estoy ilusionado. O sea, es verdad que yo hago un punto y aparte respecto a lo que pasó en el Mundial, porque sinceramente, por mucho que se vieran pinceladas de lo que quería Xabi Alonso, se vio quizás el 15, 20, 25%, porque al final los buenos momentos de dominio que tuvo en el Mundial fueron muy pocos y creo que tiene mucho que ver porque venía con un equipo pues que era el equipo que era, con muchas fallas, con muchos huecos, agujeros, y al final creo que hay que hacer un punto y aparte entre el final del Mundial y lo que hay por delante. Creo que lo positivo es que en el Mundial Xabi Alonso no dudó y no titubeó en mandar mensajes. Creo que dejó claro que si no estás al 100%, por mucho que seas Mbappé, no eres titular. Dejó claro que, de hecho, bueno, Vinicius iba a ser suplente frente al Paris Saint-Germain, pero No, se no, lesiona eso te lo digo Alexander-Arnold. yo. Te lo digo Claro, yo claro, por por eso, que al final fue tu información y que, en teoría, Vinicius iba a ser suplente. Por tanto, creo que los mensajes están ahí, lo mismo con Rodrigo, con otros futbolistas, los mensajes están ahí y creo que eso me hace ilusionarme porque creo que varios futbolistas que estaban un poco, digamos, dormidos, como puede ser Vinicius o quizás Mbappé al principio de temporada, pero sobre todo Vinicius en este último tramo, puedan despertar, puedan sacar esa chispa para volver a ser de nuevo lo que habían sido anteriormente. Tengo mucha ilusión también porque creo que es un entrenador mucho más intervencionista, como has dicho tú, Rubén. Creo que es un entrenador que te dice las cosas claras, que trabaja de manera muy individual, que creo que va a mejorar a muchísimos futbolistas, como puede ser Tchouaméni, como puede ser Camavinga, que le puede dar galones a Güler. Creo que podemos ver una versión de Bellingham mucho más centrocampista de lo que ha sido todos estos años en el Madrid. Creo que podemos ver un equipo en general mucho más equilibrado. O sea, creo que por cómo es Xabi Alonso y lo que ha hecho en el Leverkusen, haciéndole campeón, ni más ni menos que en la Bundesliga, que tanto domina el Bayern, hombre, hay motivos como para creer que al final luego puede llegar enero, te das la hostia, o febrero te elimina el Arsenal, pero al final, yo más que la Champions, que al final creo que es el objetivo que tiene el Real Madrid y que hay que tenerlo temporada tras temporada, después de venir de lo que venimos, yo creo que el objetivo es volver a competir, que creo que es lo que el Madrid no ha hecho esta temporada. El Madrid esta temporada no ha competido. Cualquier rival grande le ha pasado por encima. O sea, al final creo que volver a competir, sentirte dentro de ese nivel 1 de competitividad, de élite, creo que sería un gran paso. Oye, que luego ganas la Liga y ganas la Champions, pues mucho mejor. Y yo creo que al final el Madrid y el madridista tiene que pensar en ganar la Liga y en ganar la Champions. Pero creo que poco a poco debemos ir de menos a más competitividad y luego ya cuando se jueguen los títulos en abril, mayo, que es donde se juega todo, pues ahí darlo todo, ¿no? Al final es lo importante y es cómo se miran los entrenadores, pero creo que el paso adelante se puede dar. Hay una cosa que dices que no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que evidentemente tiene que hacer muy poco
muy poquito para ilusionarnos un poco más. Porque yo no sé cómo encarabais vosotros el año pasado los partidos de Madrid, pero yo era como un suplicio. O sea, es como la droga, ¿no? Porque quieres verlos, porque evidentemente estás... Venga, a ver, hoy es el día diferente. Yo cogía la televisión y decía... Vas a ver una bicicleta de Vinicius, chilena de Mbappé, vamos a jugar tocando, vamos a tal. Y luego veíamos el mismo partido siempre, que era un partido en donde el Real Madrid le dominaba, da igual si era el Bayern de Múnich o el Leganés B, o sea, tenía trozos en los partidos, el que era absolutamente dominado, y luego sabías que los partidos que los ganaba porque al final tenía muy buenos jugadores y que en una temporada en donde teóricamente el Madrid, para mí, ha jugado de los peores fútbol que yo he visto desde que sigo al Real Madrid, hay un tío que metió 40 y tantos goles, que es una barbaridad lo que ha hecho Mbappé en ese aspecto. Y mira que sigo pensando que Mbappé aún puede dar más en lo que se refiere a otras aptitudes dentro del terreno de juego, pero mejorar lo que hemos visto el año pasado es muy, muy sencillo. Valorando lo que habéis visto en el Mundial de Clubes, ¿creéis que este equipo va a ser mucho más competitivo de lo que era el año pasado? Creo que es sencillo, no sé cómo lo ves tú, Miriam. ¿Más competitivo que el año pasado? Sí, pero creo que en el Mundial de Clubes tampoco hemos visto una diferencia abismal. Es decir, no sí, me parece pero... que sea para juzgar porque Trent ha entrenado 4 partidos con el Madrid, Hausen luego se perdió también además contra el PSG, pero hemos visto que da un salto de calidad muy diferente al que teníamos el año pasado, sobre todo en el central, pero tampoco me ha parecido un fútbol que digas, oh Dios, qué diferencia, pero tampoco se puede valorar cuando Xabi Alonso entrenó para el Mundial de Clubes que 5 o 10 entrenamientos con el equipo. Entonces creo que no es algo, o sea, que no es realista juzgar al Real Madrid por el Mundial de Clubes, porque hemos podido ver cositas. Pero creo que ahora con el arranque de temporada veremos algo, espero que veamos algo diferente. Pero por el momento, más competitivo sí, más ilusionante también, pero la diferencia todavía yo no la he visto en el Mundial de Clubes. O sea, y lo vimos contra el PSG, todas las carencias que tuvo el Real Madrid. Yo sí que vi algún partido en el que para mí el equipo mejoró infinitamente, jugó con algo, aparte de otra cosa que también es importante, más allá de Xabi Alonso, la actitud de los jugadores. Yo vi un cambio de actitud en muchos de los jugadores. Evidentemente, esto es como cuando quieres agradar el primer día y evidentemente tienes que intentar mejorar tu actitud porque, claro, lo que habíamos visto el tiempo atrás era absolutamente absurdo. Pero, por ejemplo, el partido del Paris Saint-Germain, yo sigo diciendo que a pesar de que el partido es muy malo, yo creo que marca mucho los 2 goles que mete el Paris Saint-Germain, que son 2 goles absolutamente regalados por 2 errores que no son normales en unos centrales de primer nivel. Y yo creo que eso inclina mucho el partido. No estoy diciendo con esto que el Madrid hubiera ganado al Paris Saint-Germain, pero sí que no, creo claro, que inclina... no, pero no se vio nada, o sea, no se vio garra. El Madrid, ¿cuántas veces tiró a portería contra el PSG? O sea, no se vio ya hemos visto otros partidos que el Madrid ha ido perdiendo y tú decías, pueden ganar, porque conocemos perfectamente al Madrid. O sea, iban 4-0 y yo decía, a ver si meten uno ahora, luego meten otro en otro rato, luego más en el descuento, más. Pero ese no es el Madrid que hemos estado viendo años atrás. O sea, es que ni lo intentaron. Es que no vimos en ningún momento que dijésemos, espérate. No. O sea, es que se vio que el Madrid estaba más cerca al 5-0 que el 4-1. Miguel Ángel, ¿tú cómo lo viste esos partidos ahí en el Mundial de Clubes? Sí, mira, como he dicho antes, creo que al final de Xabi Alonso en el Mundial vimos un 20-25%. Claro. Se vio muy poco, pero creo que de lo poco que se vio, más allá del sistema y de que en cuanto pudo puso los 3 centrales y demás, creo que, por ejemplo, en el partido frente a Pachuca, que es cuando se expulsa a Asensio, me parece que un partido así, un mes atrás lo hubiera perdido. Me parece que contra la Juve o contra el Dortmund, por ejemplo, el Dortmund me parece que marca el 3-1 o el 2-1 o el 3-2 al final, me parece el típico partido de la temporada pasada que el Madrid pierde. Creo que al final se vio un mínimo cambio en cuanto a actitud, que no es lo suficiente porque al final contra el Paris Saint-Germain llega el conjunto de Luis Enrique y te marca 4 y te manda para casa, ¿no? Pero al final creo que el partido contra el PSG hay que cogerlo un poco con pinzas, primero porque los 2 primeros goles vienen de errores nefastos que no se pueden permitir 2 defensas de titulares del Real Madrid, y luego, claro, te falta quizás los 2 jugadores que te habían hecho mejorar un poco, que eran Hausen y que eran Trent Alexander-Arnold, sobre todo frente al Paris Saint-Germain, que es un equipo que su mayor virtud es la presión alta. Quitar o no poder contar con Hausen porque estaba pulsado, porque el chico cometió un error frente al Dortmund, y con Arnold, que también estaba ayudando mucho a salir desde atrás, pues hombre, es fulminante. No te digo que hubiera cambiado el partido, no te digo que hubiera ganado el Madrid, pero creo que al menos hubieras encarado mejor el partido, que te puede ganar el PSG, que el PSG era favorito en ese partido,
pero vamos, de calle. Pero creo que esas dos piezas, el tener que meter a un Asensio que ya había estado señalado por un penalti por una roja, porque Rüdiger estaba como estaba, porque al final tuviste que volver a meter a Valverde de lateral. O sea, al final vimos en ese Real Madrid-PSG al Real Madrid de Ancelotti, pero Sí. con Xabi Alonso en el banquillo, que no va a cambiar nada porque no puede hacer magia. Y durante el transcurso del Mundial vimos pequeñas pinceladas, como digo, muy poco como para juzgarle, pero creo que eso ya lo sabía él. Creo que se metió él en un marrón, por así decirlo, y yo por eso, como madridista, yo se lo agradezco porque creo que el Madrid estaba en una situación muy delicada y en un Sí. torneo tan importante, venir, estar 5 días, no poder enseñarles nada a tus futbolistas prácticamente y aún así dar la cara en más o menos todos los partidos, me Llegar a las parece... semifinales, que también me Sí, parece. sí, sí. Nadie lo hubiéramos creído previamente. Creo que lo mínimo, cuando tú encarabas el Mundial tal y como estabas, yo no esperaba la semifinal. O sea, bueno, si te tocaba un grupo y un cuadro más o menos, bueno, grupo ya se sabía, ¿no? Pero un cuadro más o menos bueno, decente, te podías plantar en semis. Pero con las sensaciones con las que estaba el Madrid, que el Celta de Vigo te generaba peligro, que la Real de la Nada, que era uno de los equipos menos goleadores en la liga, te marcó 4 goles en el Bernabéu o 3 goles en el Bernabéu, creo que nadie contaba con llegar al Mundial, a las semifinales del Mundial. Por tanto, hombre, es verdad que caes 4-0, pero creo que la nota es positiva dentro de todo lo que había. Ujú. Bueno, veremos. Yo creo que también todos tenemos ganas del inicio de liga, de ver cómo funciona el Real Madrid, de ver cómo gestiona también la plantilla de Xabi Alonso y de ver qué pasa. Por cierto, ha habido la última hora, bueno, una última hora que ya sabíamos, el Barcelona ya ha anunciado la salida de Íñigo Martínez del equipo. A mí, sé que no, evidentemente aquí tocamos más temas del Real Madrid, pero a mí me parece esto es un golpe para el Barça. Yo creo que Íñigo Martínez es el jugador que mejor entendió la filosofía defensiva del Barcelona el año pasado. Creo que Flick hizo de él un absoluto guerrero y creo que la salida del jugador es dura. No sé cómo estáis viviendo vosotros todo el tema del Barcelona, de las inscripciones, del caso Ter Stegen. ¿Cómo lo estáis viviendo? Miriam. A ver, yo ya que en este programa creo que se puede hablar con más libertad que en un programa como el de la tribu, porque hay que tener más cuidado. Creo que lo del Barça, tío, es que año a año cada vez es más vergonzoso, hablando mal y pronto. O sea, que les sigan permitiendo fichar futbolistas cuando no pueden inscribir a los que tienen. Es que me parece muy grave. O sea, tienes el caso de Dani Olmo con una cautelar y les permites fichar a un futbolista cuando te metes sin inscribir. Y es que todo el mundo habla de Ter Stegen, del caso Ter Stegen, del portero, pero nadie habla de Rashford. O sea, al final se permiten el lujo de incorporar en la plantilla a un futbolista como Rashford, que creo que para mí es bueno y espero que no se ponga a jugar porque creo que puede venirle muy bien a este Barcelona. Pero es que le siguen permitiendo fichar y no pasa nada cuando veríamos que cualquier otro equipo no es que estuviese en segunda, es que es lo que yo comentaba el otro día que hablaba con David Bernabéu. Si Dani Olmo, por ejemplo, hubiese sido un futbolista del Rayo Vallecano y que en vez de ser español fuese bielorruso, ¿le habrían dejado inscribirlo? Yo creo que No, no. pero aunque fuera español, el Rayo. No, no, y aunque fuese español, bueno, creo que le viene muy bien a la selección española y que ahí sí que tuvo que intervenir el tema de que jugase la selección. Pero es que juegan con otras reglas, tío. Sí, sí. Bueno, ¿cómo lo ves tú, Miguel Ángel? ¿Cómo lo has estado viviendo estos días y siguiendo el tema? Bueno, yo, mira, en mi canal de YouTube, sin hacer spam ni nada, no suelo hablar mucho del Barça, pero al final hay tanta novedad que no te cabe otra que casi compararlo, porque al final lo de Ter Stegen lo han llegado a comparar con lo de Carvajal, que a mí el otro día me hizo mucha gracia. Y bueno, a ver, para empezar lo de Ter Stegen, yo creo que lo vimos ayer. O sea, creo que es el único club que en un comunicado ha podido reconocer prácticamente que le ha amenazado, porque es que eso es así, o sea, le quitaron la capitanía y es una amenaza para que firmara, y hasta que no le quitaron la capitanía no firmó. Que oye, Ter Stegen no le quedaba otra, él quiere jugar en el Barça, o sea, hay mucho barcelonista que se piensa que lo único que quería era joder al Barça, pero el chico quiere jugar en el Barça. Entonces al Me lleva final... 11 años. Claro, por eso, pero al final, en los últimos años, como tanta lesión, problema tal, se pensaban que de verdad quería quedarse para molestar y que no jugara Joan García, cuando yo lo que creo es que quería quedarse para competir, sabiendo ya que no va a jugar de titular, porque para algo han fichado a Jan, ¿no? Pero creo que él lo que quería era competir. El único club, como digo, que se puede permitir que sacara un comunicado afirmando prácticamente o indirectamente que ha amenazado a un futbolista. Y luego, evidentemente, el tema de las inscripciones. A ver, a mí es que ya ni me sorprende porque es que venimos desde el año 2022 con las palancas y con las inscripciones, que bueno, cada año se inventan una nueva, ¿no? Ahora lo del Congo, ¿no? Que bueno,
es un acuerdo como puede ser otro cualquiera con Arabia o lo que sea, pero al final, no sé, que llama mucho la atención el hecho de que, como ha dicho Miriam, a pesar de que ya se ha demostrado que se pueden quedar sin inscribir, les dejen seguir fichando y inscribiendo jugadores incluso con cautelares. O sea, me parece, bueno, pues es una adulteración de la competición. Y si quieres ya para terminar mi intervención, sobre Íñigo, Ujú. he de decir que yo al principio pensaba que era un buen movimiento porque pensaba que su salario era de 14 millones brutos y por supuesto pensaba que no sé si lo comentó el Sí. Chiringuito, que el Barça recibía entre 8 y 10 millones. ¿Qué pasa? Que claro, a la media hora la información cambió, Íñigo cobra 8 millones brutos, que es mucho menos que lo que cobra, que 14, evidentemente, o 9 brutos, perdón, y luego, claro, se va gratis tu líder de atrás. Hombre, Evidentemente, yo quiero entender que si lo han hecho será. O sea, no creo que se hayan quitado a Íñigo Martínez si no lo necesitaran, me explico, si no les viniera bien. Yo entiendo que el movimiento tiene que ayudar a alguna inscripción. Pero a es ver, que agua pierdes, sí, perdona. no, sigue tú, sigue tú. Digo que pierdes al final, que independientemente de que lo necesites o no, todo esto se está haciendo para poder inscribir un portero. Pero por el camino pierdes a un central como Íñigo Martínez. Es que a mí me Tu parece muy defensa duro, ¿eh? es que es creo que es tu defensa líder, porque al final te tienen a Curva así, que es muy bueno, pero ha generado ciertas dudas a lo largo de la temporada. Y creo que este año el Barça va a jugar con Christensen, que tampoco sabemos a qué nivel va a volver, porque ha estado un año lesionado. Es más, Flick quería que el danés se fuese. Entonces, van a jugar con una defensa de Curvas y Christensen, que genera muchas dudas, y con Eric García. Creo que pierden más que ganan. O sea, van a inscribir a Ujú, un portero, pero van a perder a una pieza fundamental de la defensa. ujú. ¿Vas a Sí, apuntar algo, Miguel, no? sí, yo creo que futbolísticamente pierde. O sea, eso está claro porque al final, es lo que habéis dicho, creo que fue el defensa líder atrás, por mucho que Cubarsí fuera el que llamara más la atención, pero creo que fue el que Ujú, entendió, el que dirigió la línea defensiva tan famosa en los primeros meses, el que al final creo que ha sostenido muchas veces al Barça, en lo bueno y en lo malo, marcando también incluso goles importantes. Al final, creo que futbolísticamente pierde. O sea, lo veía beneficioso porque pensaba que económicamente pensaba que iba a ser un paso para inscribir, pero ¿qué pasa? Que al final ni 14 brutos, ni 10, ni nada, son 9 y es que su salida no te permite inscribir a otro jugador porque no estás en la regla 1-1. Entonces, al final, no deja de ser otro problema que se ha generado el Barça, que oye, luego saldrá Christensen y como el año pasado salió Íñigo Martínez y rendirá bien, ¿no? Pero creo que era muy difícil también, por otro lado, que Íñigo calcara una temporada tan buena con 34 años. Pero aún así creo que pierde fondo de armario, pierde jerarquía y pierde liderazgo, por mucho que pueda ganar un beneficio económico. ujú. Bueno, dicho esto, antes de seguir, que ahora vamos a responder esa pregunta de las líneas de cuál nos parece mejor y peor, decirle a la gente que tanto Miguel Ángel Burgos como Miriam me dijeron, oye, yo si entro, por favor, que la gente dé a like. Eso es lo primero que me dijeron cuando les escribí y sobre todo a la gente que no está suscrita, que se suscriba al canal, que evidentemente se voy a agradecer siempre y que, sobre todo que le den al like también, que posiciona mucho el vídeo. También, antes ha medio dejado por hacer, dice, no voy a hacer spam de mi canal, ya lo hago yo, os envío tanto por un chat como por el otro, tanto Twitch por YouTube, el canal de Miguel Ángel Burgos, lo podéis seguir, absolutamente increíble, como es Miguel Ángel Burgos. Gracias, Y, por gracias. cierto, Miriam no tiene ahí el Twitter, pero Miriam tiene su Twitter, lo puedo decir, ¿no, Miriam? Sí, claro. Estoy sin problema, Twitter de Yo mi Miriam Gamo, Twitter y mi Instagram. Yo Twitter estuve bastante tiempo fuera de la red social porque me parece un poco una jungla, Sí, sinceramente. O es sea, claro, te voy a mentir. sí, y ha habido una época que yo me lo quité porque era sano para mí, así os Ujú. lo digo, pero bueno, ahí está mi Twitter y Bueno, ahí lo vuelvo. tenéis. Miri con dos is, tanto las primeras como las segundas, / 123. Y el Instagram no, ahora mismo no lo tengo, si lo puedes decir, quieres decir, para también que la gente lo Sí, apunte. igual, es miri con 2is.4. Ok, pues ahí lo tenemos. Vale, dicho esto, venga, nos la vamos a jugar línea por línea. ¿Qué nos parece? Vamos a hacer una quiniela. ¿Qué os parece mejor? Uno o X o dos podéis dar, contando que el Real Madrid es local. Vamos con portería. Yo ahí, para mí es un claro uno, porque yo siempre que esté Courtois en el césped, siempre va a ser para mí mejor. Miriam, venga tú. Courtois. Courtois. Y en Sí, tu caso, también te quedas con para Courtois, mí ¿no? también, Vale. Courtois. En la defensa, yo he de decir que esto lo veía más igualado, y fíjate que en Madrid le veo complicado, pero creo que la salida de Íñigo Martínez, para mí decanta ahora mismo a favor del Madrid. A mí Le doy también. Madrid. Miriam, ¿tú? Yo, Hausen, Rudiger.
Hausen Rudiger. Tú, Ángel, ¿con qué te quedas? ¿La línea defensiva? Yo igual, o sea, tengo que elegir o puedo X. Has dicho que se puede X, ¿no? X, hay X, hay Es que posibles X. voy a poner una X porque tengo la incógnita de a ver cómo se recompone el Barça a lo de Íñigo y a ver cómo se sostiene en el tiempo lo de Hausen. Creo que evidentemente pieza por pieza a lo mejor puede ser el Madrid, pero ahora mismo le doy X por esa incógnita, viendo a ver cómo también vuelve Carvajal y demás. Centro del campo, yo ahí me inclino por el Barcelona, le voy a dar un 2. Miriam, ¿tú? X. Miriam no le da ni agua al Barça. Ni agua. No. No, es verdad que creo que Pedri es superior a muchos futbolistas, pero creo que en un conjunto al Real Madrid le falta un creador, pero que a nivel de músculo y creo que el Real Madrid. Así que doy una X. Venga, perfecto. Miguel Ángel. Yo quizás X también, o sea, tengo muchas dudas porque creo que me preguntas hace un año y te digo que el Madrid de calle, porque me parece que individualmente lo que habían demostrado era superior a lo del Barça, pero claro, venimos de que Pedri sea quizás junto con Vitinha los dos mejores centrocampistas del mundo y el Barça ha tenido un gran centrocampo, por tanto, en el conjunto X, pero bueno, X, venga, X. Venga, X. Y en delantera, yo ahí lo siento, pero mis debilidades le voy a dar un 1 al Real Madrid porque sigo pensando que Mbappé y Vinicius una temporada buena no lo mejora el Barcelona y evidentemente más lo que pueda añadir el Real Madrid. Miriam, creo que el 2 no lo vas a dar, me da la sensación, ¿no? No, ni X, 1. Un 1, porque claro, tenemos a Gonzalo. Exacto. Muy de Gonzalo, Miriam. ¿Vas a pillarte Sí. la camiseta? Es que he prometido este año no llevar ni nombre ni número, porque luego se van. Luego se van. Vale, pues mira, por Es favor que no yo lo hagas. suelo ver mucho al Real Madrid Castilla y creo que Sí. Gonzalo es un pedazo de futbolista. Entonces Ok. vengo de verle Castilla y del Mundial de Clubes y me ilusiono. Miguel Ángel, ¿tú cómo votas arriba? Yo, Kiki Business y Vini Junior. Kiki Business y Vini Junior, venga, perfecto. Pues lo dejamos ahí, 1-1. Bueno, evidentemente en este canal no iba a salir los dos, es muy posiblemente. Si quiere la gente que también nos lo comente por el chat. Creo que se ha metido gente incluso del Barça, que nos está por aquí también regalando algún comentario que otro. Estoy por aquí. Todos son bienvenidos aquí, por aquí. La última hora del Trampas es hablar del Barcelona. Cuando he visto Trampas pensaba que hablaba del Barcelona, pero no, entiendo que se refiere al Real Madrid. Hombre, claro, evidentemente si hay una última hora importante en el fútbol, la voy a comentar, claro que sí. Y eres bienvenido, Carl00007. Además, dejando, Rubén, perdona, me ha encantado el tema de Ter Stegen, que le iba a apuntar antes, porque creo que deja claro que en el Barcelona no eres nadie. O sea, no eres nadie. O sea, que da igual el que si eres capitán, si llevas muchos años, si eres historia. Creo que lo hemos visto, o sea, le han retirado la capitanía, le han abierto un expediente disciplinario, pero voy más allá. O sea, a mí me gusta mucho el baloncesto y en el equipo de baloncesto no es que sea nadie, es que te dejan hasta en un aeropuerto. Entonces. Sí, bueno y también el tema de Young en su día, hubo 2 o 3 temporadas en el que le querían echar y ahora, capitán, mi capitán. Bueno, también te digo que cuando aprieta el agua, pues se aprieta al cuello, pues la gente hace este tipo de cosas. Bueno, veremos a ver qué tal le funciona al Barça. He de decir que para mí, el año pasado me pareció un equipo absolutamente descomunal como jugaba. Además, Flick es un hombre que no me cae mal, a pesar de, como todos, tiene sus patinazos. Pero bueno, yo espero que el Real Madrid este año pueda por lo menos disputarle algo más la liga. Por cierto, ¿habéis visto las 3 camisetas del Madrid? No sé si os gusta más alguna que otra. La azul es absolutamente maravillosa. Miriam, tú no te compres con número, Yo tengo las 3 ya y ninguna tiene número ni tengo las 3, sí. Y ninguna tiene ni nombre ni número. Pero creo que la azul es de mis favoritas, ¿eh? La azul es lo que pasa es que soy más de la blanca. Yo soy siempre más de la blanca porque pega con todo. Mira, me pone por aquí, creo que es el chico del Barcelona, dice Carl007, muy educado de este Rubén, sorpresa, un educado. Entiendo que el comentario es bueno. Oye, Carl, que aquí todos somos, mientras que sea con respeto el comentario, puedo entender que te quieras meter con el Madrid, si eres del Barcelona, no pasa nada. Eso es la rivalidad sana, siempre está bien. Sí. El azul brutal nos pone por aquí Escuela Aguilera. Miguel Ángel, ¿cuál te gusta a ti más? A mí me gusta la blanca por delante, creo que por detrás le falta algún que otro detalle, porque me parece que por detrás es muy parecida a la del año pasado. Y luego me gusta mucho la que sacaron ayer, la azul, pero quizás la segunda, hay mucha gente que no le está gustando demasiado, a mí me gusta bastante. O sea, de hecho, creo que fue contra el Salzburgo cuando la usaron en el Mundial
me gustó bastante. O sea, y más en directo así por la noche, me gustó bastante, la verdad. Oye, por cierto, aquí también nos deja Thor una verdad absoluta. Uno puede ser un asesino criminal, pero mientras haya respeto no pasa nada, pues sí, algo parecido exactamente a eso. Oye, ya que estamos muy cerquita de empezar la liga, voy a someteros a un test antes de irnos, porque justo además estoy grabando, vamos a grabar una especie como de guía de la liga para Diario As, que estoy preparándola ya para grabarle, que salga antes del, bueno, creo que saldrá el jueves o el viernes. Y entonces, en una de las preguntas de unas preguntas que vamos a hacer a todos los corresponsales que se encargan de los equipos es pues el descenso, quién cree que va a ser campeón de liga, quién cree que va a ser campeón de Copa. A vosotros os voy a preguntar también por la Champions y también, como vosotros seguís evidentemente al Real Madrid, que me deis quién creéis que va a ser la estrella de este año, quién creéis que va a ser el jugador de revelación y quién creéis que puede ser el bluff de este año en cuanto a los jugadores. Le invito a la gente del chat que participe, ¿vale? Voy a empezar con Miri, porque estoy seguro de que va a tener las ideas más fijas de lo que le voy a preguntar. Venga, Miriam, para ti este año, ¿quién es la estrella del Real Madrid? ¿Quién creo que es la estrella? O sea, la pregunta es, ¿quién creo que es la estrella? ¿Quién crees que es la estrella del Madrid para ti? Ah, no, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. ¿Cuál va a ser el jugador de revelación? Gonzalo. Jugador de revelación, Gonzalo. ¿Quién crees que puede ser el bluff de esta temporada en el Madrid? Espero que no, pero creo que Vinicius. Ostras. Sí. ¿Quién crees que va a ganar la Liga? El Madrid. ¿La Copa? El Madrid. ¿La Champions? El Madrid. ¿Y quién crees que va a ser los tres descendidos? Eso es más difícil, ¿eh? Los tres descendidos yo creo que van a ser el Elche, el Sevilla y el Valencia. Ostras, te estás cargando a dos históricos, Miriam. Sí, es que creo que su mercado está siendo propio de que lo van a pasar a regular este año. Sí, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que no está siendo muy buena. Justo además he hablado ayer con Espina, el que se encarga del Sevilla, y me dijo, Rubén, esto por ahora es un poco ruina, ¿eh? Así que veremos. Sí, yo creo que el Valencia tiene muy mala pinta. Miguel Ángel, voy contigo. ¿Quién crees que es el crack del Real Madrid? Vamos, la estrella de este equipo. Yo creo que el crack de este equipo va a ser Mbappé. Creo que va a ser va a ser el mejor de la temporada. Vale. ¿El jugador revelación de esta temporada? A ver, claro, que contamos como revelación a Gonzalo, que ha sido bota de oro en el Mundial. O sea, sí, claro, no, claro. vale, sí. Revelación no creo que vaya a ser ni Vinicius, ni Mbappé, ni Bellingham. Ya son jugadores que han sido ya vale. su... Gonzalo o Hausen. No puedo elegir entre ninguno de los dos. Creo que uno de los dos va a dar un nivel, incluso del que ya esperamos, superior. Vale, ok. ¿El bluff de este año? A ver, yo espero que no, pero estoy ahí entre Arnold o Carreras, uno de los dos, no sé. No sé yo si va a rendir. Igual a Arnold le cuesta un poco la primera temporada, Vale, ok. Confiando mucho en él y gustándome mucho, y creo que hay mucho que le infravalora, pero creo que la primera temporada haya mucho que no le va a gustar por lo que no está acostumbrado a ver, la verdad. Vale, ¿quién crees que va a ganar la Liga? Venga, el Madrid. ¿Y la Copa? El Madrid, venga. ¿Y la Champions? Vamos a hacer El Liverpool. El Liverpool, perfecto. ¿Y quién crees que va a ser los tres descendidos? Creo que el Elche, el Alavés y... es que el Sevilla está haciendo un mercado nefasto, Sí, o sea, me cuesta meterle porque es un histórico, pero el Sevilla, venga. Venga, perfecto. Pues ahí os quedan vuestros vaticinios, los voy a guardar y a final de temporada volvemos aquí y ya repasamos lo que vaya pasando. Oye, chicos, pues voy a ir cerrando. Os quiero dar las gracias a los dos porque es sábado. Los sábados normalmente siempre hay cosas que hacer. Sé que además Miriam está haciendo cosas y Miguel Ángel también, así que os agradezco a los dos haber estado este ratito aquí con nosotros y espero que podáis repetir. Ya lo hemos dicho. En mi Twitter, Twitter del programa, tenéis las redes sociales de ambos dos. Por si queréis seguirles, también tenéis los Instagram. Así que darle a seguir a esta gente que son unos cracks y que les veremos de nuevo por aquí seguro, si ellos quieren, evidentemente. ¿Lo habéis pasado bien? ¿Bien, Miriam? ¿Tu primera vez? Muy bien. Estupendo. Me alegro. Miguel Ángel ya ha repetido, ya a ti no te pregunto porque sé que bien, ¿no? Un placer. Por cierto, micrófono nuevo, ¿no?
Bueno, a ver, nuevo no. Lo que pasa es que el otro día no lo tenía a mano. No lo tenía a mano. Ah, ok, vale. Pero Porque bien, ¿no? Sin se te escucha, problemas. joder, se te escucha, Mejor, vamos. vale. Increíble, Pero es increíble. es con el Bueno, P-Grave y chicos, todo, o sea que bien. chicos, os mando un abrazo a los dos. Gracias por haber estado en esta trifulca y nos vemos prontito. Un abrazo. Chao, Chao. chao. Hasta luego. Adiós. Ya cerramos la